Aviso. Ahí está grabando. Y les voy a compartir mi pantalla. Ya, que se fue, me imagino, a un Word, ¿cierto? Donde está el enunciado, ¿cierto? ¿Eso lo pueden ver? Ya. ¿Pueden ver el enunciado? Contesten por audio porque por chat no puedo ver. Sí, sí se ve. Sí, sí se ve, profesor. Ya. Voy a agrandar un poquito la letra, encuentro que está algo pequeña. Por ahí. Ya. En este caso, ¿cierto? Vamos a ver otro problema que también trata de un sistema de producción que tiene cierta capacidad, hay dos productos, y aquí en realidad aparecen algunas características, digamos, que también son bien frecuentes dentro de lo que son los distintos modelos de programación, sobre todo cuando son modelos de producción, que es uno que pasa cuando tengo planificación a través del tiempo. Ya eso, cierto, es un tema diferente porque lógicamente cuando hay tiempo de por medio aparece el fenómeno del inventario. Y siempre, ¿cierto? En general las empresas tratan, por supuesto, de gastar lo menor posible en dinero en la mantención del inventario. Ahí hay, por supuesto, muchas políticas, criterios, distintas formas de gestión que puede uno aplicar para el inventario, dependiendo de lo que quiere particularmente, ¿cierto? Muchas ocasiones uno en realidad preferiría no tener inventario en absoluto, y la tecnología en gran medida lo permite, porque es cierto, si tienes en línea tu, digamos, tu sistema de compra, por ejemplo, con los proveedores, ¿cierto? Tú puedes ofrecer cosas que de hecho no tienes y que obviamente en el momento de la compra se te genera la reserva con el proveedor, y eso así en realidad muchas compañías hoy en día lo están haciendo de esa manera. Pero por otra parte, ¿cierto? Y no todos los productos se puede hacer lo mismo y hay otras cosas que sí efectivamente uno las debe tener. Entonces, siempre el tema de inventario es parte de la optimización, tratando de encontrar cuáles son las políticas, ¿cierto?, que me aseguran, por una parte, el efecto que yo deseo, ¿cierto? Sobre todo desde la perspectiva de atención al cliente y, obviamente, tratando de que eso se logre, pero con el menor costo posible, el menor desperdicio de recursos. Y aquí va a aparecer, obviamente, el tema de los inventarios. Además, ¿cierto? De que en este caso hay un par de productos, ¿cierto? Y hay una capacidad de producción, digamos, que es compartida, que esa es la otra característica, que también, ¿cierto? Es muy frecuente en distintos sistemas de producción, que yo tengo un mismo sistema, obviamente una línea de producción, que es capaz de fabricar varios productos, pero que, ¿cierto? Ahí viene un poco el tema de cómo la comparto, de cómo la programo, ¿cierto? Para efectos de también maximizar utilidades o minimizar costos, dependiendo, ¿cierto?, lo que esté buscando. Y aquí aparecen un poco los dos efectos. Así que obviamente en un problema relativamente simple, los productos 3 meses, pero, ¿cierto?, vamos a ir viendo que van apareciendo en el fondo cómo se modelan, digamos, estos distintos efectos, ¿cierto?, que me parecen. Vamos a leer el enunciado primero. Se contrató a una compañía para que manufacturara dos productos, A y B, durante los meses de junio, julio y agosto. La capacidad de producción total, expresada en horas, varía mensualmente. La siguiente tabla proporciona los datos básicos de la situación. Los primeros, ¿cierto? Demanda de A y B, ¿cierto? Los dos productos. Tiene la demanda de unidades en los meses de junio, julio y agosto. Como ven, en particular, ¿cierto? El producto A tiene una variabilidad súper grande en julio, ¿cierto? O sea, en junio 500 unidades, salta a 5.000 en julio y después en agosto baja a 750. Pueden perfectamente, hay productos que funcionan así, ¿cierto? De repente por épocas o productos estacionales pueden tener un comportamiento así de fuerte. El producto B, en cambio, es bastante más tranquilo, digamos, ¿cierto? Tiene 1.000 unidades, 1.200 y 1.200 unidades de demanda en cada mes. Y la capacidad, ¿cierto?, en horas para cada uno de esos meses de 3.000, 3.500 y 3.000.
esa, ¿cierto?, capacidad un poco variable, y además tienen que considerar, ¿cierto?, que es compartida, que ambos productos necesitan de esa capacidad para poder, obviamente, fabricarse. De ahí viene una serie de otra información que obviamente constituyen nuestras restricciones, función, objetivo, ¿cierto?, de alguna u otra manera. Primero dice que las tasas de producción por hora son 0,75 y 1 para los productos A y B respectivamente. Tasa de producción, ¿ok? Y eso vamos ahí a recordar, ¿cierto?, qué es lo que es una tasa de producción. Que obviamente tiene, ¿cierto?, ahí su recíproco, que eso es lo que tenemos que recordar bien cómo funciona. Se debe satisfacer toda la demanda, sin embargo, la de un mes posterior pues, se puede satisfacer con la producción de uno anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad tengo la posibilidad de pasar inventario, que puedo fabricar hoy para satisfacer un mes futuro. Existe, por si acaso, existen problemas, existen versiones donde también se permite, de hecho, lo contrario, que con un mes futuro, aunque suene raro, yo satisfago la demanda de hoy. ¿Cómo pasa eso? Porque en realidad se permiten pedidos atrasados. O sea, es por ejemplo lo que está pasando, de hecho, ahora con el COVID-19, imagínate. Obviamente muchas fábricas de elementos de protección personal no están dando abasto. Y en esos casos, ¿cierto? Perfectamente tú puedes comprar hoy y pagarlo y tenerlo listo por algo que en realidad quizás te van a fabricar en 3 meses más. Pero si no lo pagas hoy, en realidad, ¿cierto? Tú no puedes guardar el cupo de que esa producción de 3 meses más va a ser tuya. En esos casos pasa lo contrario, ¿cierto? Desde la situación que está aquí, y es perfectamente factible que a veces uno lo modele así, de satisfacer con algo que se va a fabricar en el futuro una demanda actual. Es solamente, ¿cierto?, para asegurarte que la podrás cubrir en algún momento. Ahora dice más, para cualquiera de los productos A y B guardados de un mes al siguiente, los costos de retención son de 0,90, aquí voy a agregar el 0 para que no haya dudas, y 0,75, ¿ok?, por unidad, respectivamente. Eso es el típico costo de inventario, que pueden ser mil cosas. A veces son temas de mantención del propio inventario, gastos de electricidad en personal, ¿cierto? Puede necesitarse eventualmente material específico para poder proteger un bien inventario, etcétera. Siempre, y por unidad obviamente se considera un gasto, más allá de la propia bodega, que obviamente yo puedo tener que necesariamente siempre implica un gasto. Dice, los costos de producción unitarios de los productos A y B son de 30 y 28 respectivamente. Ok, costo, ¿ya? Y también hablo de costos de inventario. Desarrolla un modelo de programación lineal para determinar el programa de producción óptimo para los dos productos y determina la solución óptima. Entonces, vamos a ir, ¿cierto?, a las cosas que siempre tenemos que identificar. Variables de decisión, la función objetivo y cuáles son nuestras restricciones. Yo creo que aquí lo que puede estar bastante claro inmediatamente, ¿cierto?, si se trata de un problema de maximizar o minimizar. ¿De qué se trata este? ¿Dónde está la pista que me dice si es maximizar o minimizar? ¿Alguien por ahí? Fíjense, hablábamos de costos, ¿cierto? Costos de producción, costos de retención. En ninguna parte me habla de utilidades. ¿Qué sería entonces Minimizar. mi problema? ¿Cierto? Minimizar costos, ¿cierto? Tengo los datos que me dan necesariamente apuntan a que una minimización de costos. Entonces, lo que voy a hacer, ¿cierto? Primero voy a escribir, ok, minimizar z es igual. Pero antes de llegar a la función, digamos, así a desarrollar la función objetivo, obviamente tenemos que ver cuáles son las variables de decisión. Alguien tiene el micrófono abierto y se cuela mucho ruido. Revisen, por favor. Las variables de decisión, ¿cierto?, de partida, yo tengo, ¿cierto?, una distinción entre dos tipos de productos. Así que básicamente debo de alguna manera distinguir los productos. Pero
además de eso, tengo también, ¿cierto?, el hecho de que tengo 3 meses y que la capacidad de producción también, ¿cierto?, es diferente e independiente mes por mes. Así que aquí, ¿alguien se atreve a decirme, por ejemplo, cómo podría ser una variable de decisión? ¿Qué es lo que representa una variable de decisión en este caso? ¿Quién puede aventurar una potencial variable de decisión? Se parece un poquito a lo que hicimos en el ejercicio anterior, de hecho. Tiene bastantes características similares, con la diferencia que se acuerdan que el ejercicio anterior era, digamos, 2 productos con 3 métodos de producción. Aquí lo que tenemos son 2 productos, pero en 3 meses distintos. Por ahí, ¿cierto?, va la pista. Y eso ya les da como harta información de la forma que va a tener esta nueva variable, ¿cierto? ¿Cómo sería? ¿Alguien se atreve ahí? ¿No? Parece que no. Bueno, vean que en este caso, nuevamente, tiene sentido para mí hacer una definición de una variable con 2 índices, ¿cierto? Que sea, en este caso, cantidad de producto Y, que en este caso el producto va a ser A o B, fabricado en el mes J, donde J va a ser, ¿cierto?, junio, julio o agosto, tomando, por supuesto, índices para eso. Va a ser 1, 2 o 3 para representar junio, julio o agosto. Y el producto Y va a ser producto A y producto B, ¿cierto? Pero también identificados a través de índices. Entonces, Y va a tomar el valor 1 o 2, ¿cierto?, para A y B. Y J va a tomar los valores 1, 2 y 3 para los casos, ¿cierto?, de los meses de junio, julio, agosto. 1, 2, 3 para junio, julio y agosto respectivamente. Y arriba 1 y 2 para producto A y producto B respectivamente. Esa es nuestra variable, efectivamente. Y aquí, ¿cierto?, tenemos primer índice 2 opciones, segundo índice 3 opciones, y por lo tanto, ¿cierto?, 2 por 3 se multiplican. De hecho, me da 6 combinaciones posibles, ¿ok? Es para ver cuántas variables tengo. Entonces, si tengo, por ejemplo, x11 es la cantidad de producto A fabricado en el mes de junio, ¿cierto? Que es cantidad de producto A implica índice 1, ¿cierto? El primer índice. El mes de junio implica segundo índice 1. Entonces, X11 es cantidad de producto A fabricado en el mes de junio. Vamos a, obviamente, definir X12, que es, por supuesto, sigue siendo cantidad de producto A, porque el primer índice lo que representa es eso, pero este caso es fabricado en el mes de julio, segundo índice. Y tercera, digamos, tercera variable que representa el producto A es la cantidad de producto A fabricado en el mes de agosto. Y ahora tengo, ¿cierto?, las otras, las X2, que me representa producto B, de nuevo en mes de junio, julio y agosto, ¿cierto? Es como estas mismas definiciones, pero lógicamente que ahora el producto, mi primer índice debe ser 2, y aquí, por supuesto, tengo que indicarle que es el B. Entonces, tengo que X21 es cantidad de producto B, mi primer índice, fabricado en el mes de junio, índice 1, segundo índice 1. X22 es cantidad de producto B fabricado en el mes de julio, X23 cantidad de producto B fabricado en el mes de agosto. Y ahí tengo, ¿cierto?,
cubiertas las 6 combinaciones posibles entre el producto, que puede ser A o B, y cuándo puede ser fabricado, que son 3 opciones: junio, julio, agosto. Hay otras variables que definir aquí, ¿ok? Tienen que ver con el inventario, pero las vamos a agregar un poco más adelante, ¿ok? Las vamos obviamente después a escribir aquí mismo, ¿cierto? Como parte a continuación de esto de las variables de decisión, pero quiero, digamos, escribirlas más adelante porque cuando hagamos, digamos, las ecuaciones particulares que tienen que ver con esas variables, digamos, vamos a ver por qué las necesitamos, ¿ok? En este caso, en particular, de hecho, fíjense los demás datos que tenemos. Tenemos, ¿cierto?, la demanda para A y B, y vamos a ver que, para modelar esa demanda, la satisfacción de la demanda, ¿cierto?, lo que en realidad yo tengo que asegurar es que esa demanda es satisfecha. Y esa demanda puede ser satisfecha con producción del mismo mes, por ejemplo, de junio, obviamente, necesariamente la tengo que fabricar, obviamente, en junio, porque no tengo inventario de antes, no estoy partiendo con una reserva. Pero, por ejemplo, en julio, el producto A, ustedes ven que crece harto. Entonces, lo más probable es que en este caso, ¿cierto?, para satisfacer esos 5.000, yo fabrique una buena cantidad, ¿cierto?, en julio, pero además haya que tenido que fabricar en junio también muchos productos A para poder pasarlos al mes de julio y que estuvieran disponibles. En ese caso, ¿cierto?, para modelar la satisfacción de la demanda, yo ahí voy a necesitar variables de inventario adicionales, ¿ok? Esas ya las vamos a definir, que son muy similares obviamente a las que están acá abajo. Porque esa variable yo tengo que independizar el cuando fabrico algo con respecto al cuando lo uso. ¿Por qué? Porque cuando yo fabrico algo, en el mes que lo fabrico, estoy consumiendo recursos, ¿cierto?, de la planta, estas horas que están aquí, ¿cierto? Pero eso pasa en el mes que lo fabrico. Pero no tiene por qué en estos casos, ¿cierto? Cuando hay inventario, que en el momento que lo fabrico deba ser necesariamente el momento de uso. Y en este caso particular del producto A, es muy probable que una buena parte de lo que yo fabrique en junio lo ocupe en julio. Entonces, debo distinguir, ¿cierto?, en una variable que tenga que ver con cuándo lo fabrico y otra variable que me permita, de cierta manera, un poco modelar el efecto de cuándo lo uso. Y eso ahí aparecen nuestras variables de inventario. Ya les voy a mostrar cómo se hace. Lo que sí puedo, por ahora, modelar con estas variables, ¿sí?, tiene que ver con la parte de producción, con estas horas, capacidad de horas. Pero para eso, ¿cierto?, más tengo que además fijarme en el resto de los datos que están acá abajo. Dice, la tasa de producción por hora son 0,75 y 1 para los productos A respectivamente. Eso, los otros costos, ¿cierto? Son costos que tienen que ver con la función objetivo, el resto de la información tiene que ver con esta, digamos, posibilidad de inventario que en realidad define, pero esa frase que estoy destacando ahora, en particular, sí me modela la restricción del uso de la capacidad, ¿cierto? Tiene que ver con eso. Pero antes de ir a hacer eso, les pregunto, ¿qué cosa es una tasa de producción? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que la tasa de producción de A sea 0,75. ¿Alguien recuerda? Que no es lo mismo que la cantidad de productos fabricados por hora. De hecho, son recíprocos entre sí. ¿Alguien se acuerda por ahí? Es una sutileza, pero hay que tenerla súper presente porque uno podría meter mal eventualmente un coeficiente, ¿ok? ¿Alguna opinión por ahí? Yo no me acuerdo, profe. Sí. No, no me No sé, acuerdo. pero les suena, ¿cierto? Que había una diferencia.
Voy a pensar, pero no, de verdad que no me acuerdo. Ya, pero igual, ya para no, obviamente no dilatemos mucho el asunto. La diferencia entre la tasa de producción y la producción por, o digamos, cuántos productos por hora yo fabrico, ¿cierto? Como decía, son recíprocos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo decir que fabrico 3 productos por hora, ¿ok? Y obviamente eso quiere decir que en una hora me salen 3 productos. La tasa de producción es el inverso de eso. La tasa de producción me dice, es como la misma información, ¿cierto? Pero en el recíproco, ¿cierto? Porque si yo me demoro, si hago 3 productos por hora, la tasa de producción, ¿cierto? En el fondo para mí es que cada 20 minutos hago un producto, ¿cierto? En este sentido, por ejemplo, aquí me dice, la tasa de producción son 0.75 producto por hora, ¿ok? Lo que quiere decir que cuánto se demora en hacerse un producto, ¿cierto? Porque en una hora yo no alcanzo a hacer un producto completo. Hago 0.75 de él solamente. Y por lo tanto es el recíproco de este valor el que realmente me hace, ¿cierto? En el fondo, el producto completo. Y eso es más de una hora, ¿cierto? Porque 0.75, vamos a escribirlo acá abajo. Acá abajo. Primero pongámosle restricción, capacidad de producción. En particular la tasa de producción era 0.75, ¿cierto? Que es lo mismo, 0.75 es 3/4, ¿cierto? Entonces, el recíproco en este caso, ¿cierto? Es 4/3, ¿ok? Y este es el tiempo de, de fabricación de una unidad de A, ¿cierto? La tasa, cuando uno habla de tasa, lo que está usando de referencia, el foco, digamos, está en el tiempo, ¿ok? Cuando yo hago el inverso de la tasa, el foco pasa a estar en el producto, ¿ya? No sé si se entiende la diferencia entre los dos. Por eso, digamos, en este caso tenemos que usar el 4/3 y no el 0.75, ¿ok? Porque, como digo, la referencia en el primer caso está centrada en el tiempo, la hora está fijada como referencia. Y en la hora me dice que yo puedo fabricar 0.75 productos A. Pero eso, como mi restricción, ¿cierto? Como mi información viene en horas, eso no me sirve. Yo lo que necesito es saber cuántas horas me consume el producto A en ser fabricado. Y ahí es donde aparece, ¿cierto? El recíproco para saber que en un 4/3, ¿cierto? Eso es 1.3 periódico, horas, ¿cierto? Yo alcanzo a fabricar un producto A, es el tiempo que me consume y el producto, ¿cierto? O sea, digamos el tiempo que voy a tener que usar de referencia para efectos de utilizar la capacidad. ¿Está claro o no? Piensen que en las unidades, ¿cierto? En la tasa de producción son productos dividido por hora. Y lo que yo necesito saber es cuántas horas se demora por producto, que es el recíproco, ¿ya? Por eso la tasa de producción no me sirve para poder modelar el uso de los recursos, sino que tiene que ser el segundo, el tiempo de fabricación de una unidad particular, que es 4/3 de hora por producto. ¿Dudas o no? Me da la impresión de que tienen dudas, pero no quieren preguntar. Perdón, quería hacer una división de pantalla. Ya, ahí sí, para ir viendo también acá abajo. No hemos hecho todavía la función objetivo, ¿ok? De hecho, intencionalmente no las hemos hecho para que nos topemos primero con el problema de la demanda que les decía, ¿cierto? De modelar la satisfacción de la demanda para ver dónde aparecen las variables de inventario y de ahí la llevamos a la función objetivo.
Pero antes de eso, que es el otro grupo de restricciones que aquí tiene este problema en particular, hay que modelar las restricciones de capacidad, ¿ya? Y esas restricciones de capacidad tienen que ver, digamos, con esto, con los 3 meses, ¿cierto? Mis límites, yo sé ya, 3000, esto es esto, capacidad mes de junio, y esto lo puedo, ¿cierto? Lo necesito en realidad 3 veces, pensando, obviamente, en los meses de julio, agosto, y por la parte de acá, ¿cierto? Que esto sea 3500. Estoy simplemente replicando. Voy a checar esto. Está ahí. ¿Cierto? Estoy replicando simplemente los datos que están acá abajo de la tabla. 3000, 3500 y 3000. ¿Ok? Para junio, julio y agosto. Si estas son las capacidades, ¿cierto? Necesariamente aquí la restricción va a tener que venir en un sentido de menor o igual. Porque por el lado izquierdo, lógicamente, yo necesito indicarle a este problema en particular la expresión, usando obviamente los valores de, digamos, las variables de decisión, de cuánto tiempo empleé efectivamente en cada uno de esos meses, ¿cierto? Recuerden que, vamos a subir un poco esto, tengo que X11 es la cantidad de producto A fabricado en el mes de junio, que X21 es la cantidad de producto B fabricado en el mes de junio, ¿ya? Y estos dos productos fabricados en el mes de junio, ¿cierto? Son los que me consumen estas horas, que son la capacidad del mes de junio. Pero, obviamente, sujeto a un factor que es el que estaba aquí, ¿cierto? Por eso, ¿cierto? Era importante partir con el tema de las tasas de producción para saber cuántas horas me consume la fabricación de un producto de cada uno de ellos y de esa manera, ¿cierto? Poder hacer la ecuación que me dice, en el fondo, que me refleja el uso del tiempo. Cuando hice lo de la tasa de producción no pesqué la segunda, porque la para B es 1 y obviamente el inverso de 1 es 1, ¿cierto? Entonces, en este caso es exactamente lo mismo. Fabrico un producto por hora y se demora 1 hora el producto en ser fabricado. Entonces, pues, en cualquiera de los dos sentidos no hacía diferencia. Pero sí al 0,75, por eso, ¿cierto? Quise partir por ahí. Entonces, sabemos, ¿cierto?, que esta variable x11 y x21 son las que debemos ocupar para esta restricción en particular. ¿Alguien puede decir cómo sería esa forma, esa restricción en particular? Voy a quitar aquí un poquito de información. Estamos hablando, quiero modelar el uso del tiempo del mes de junio vía, obviamente, los productos fabricados en el mes de junio. ¿Cómo sería esa restricción al lado izquierdo acá? Obviamente el lado derecho necesariamente va a tener que ser menor o igual a 3000. ¿Alguien tiene ahí una idea? X11 más X21, ¿no, profe? ¿No? Más x21, dices tú, ¿cierto? Perdón, me falta el x. Ya. Falta un detallito, solo un detallito, porque x11 más x21, ¿cierto? Son la cantidad de productos directamente, ¿cierto? La variable es cantidad de producto, pero tú acá, en los 3000, ¿cierto? Lo que tienes son horas. Y, ¿cierto? Yo les comentaba que una cosa que uno tiene que fijarse cuando escribe las restricciones es que a los dos lados la unidad sea la misma. Aquí las horas son las que corresponden a la restricción. Lado derecho tengo horas, esto de acá lo tengo que convertir en horas. Entonces, me falta algún factor, algún coeficiente que lo pasa a horas. ¿Qué es lo que me está faltando ahí para que esté correcta la expresión? Está por ahí, está medio a la vista, 4 tercios, profe. ¿cierto?
En el caso de X11, que era la tasa de, vamos a ver acá arriba en el pedacito, ¿cierto? La tasa de producción era 0,75 y 1 para el producto A y B respectivamente. El 0,75 correspondía a la, por eso X es para X11. Y aquí es 3/4, ¿cierto? X11, porque ese es el tiempo que se demora cada unidad de X1, digamos, de X del producto A en ser fabricada. Por eso el total de unidades fabricadas en el mes de junio debe ir multiplicado por esa cantidad de tiempo para saber cuánto tiempo me empleó. Y acá el segundo, en teoría, ¿cierto? Su tasa de producción es 1 para el B, así que aquí, por supuesto, va el recíproco, es 1, pero 1, ¿cierto? Por la variable sabemos que no se escribe. No es que estemos dejando la variable sola, no es que estemos aquí en realidad, ¿cierto? Considerando en este lado para el producto B la cantidad del producto y para la el tiempo, sino que esto es el tiempo, solo que casualmente toca que su coeficiente es 1 y por eso no se ve. Capacidad en junio en horas vamos a ponerle para recordar, ¿cierto? De por qué es así. Eso es en el fondo, ¿cierto? Lo que sí me modela el uso de la capacidad. Tengo tiempo a la izquierda y tengo tiempo a la derecha. Y eso mismo lo tengo que replicar en el mes de julio y el mes de agosto. Y son bien parecidas, ¿no? Son casi iguales, pero hay una pequeña diferencia. ¿Cuál es la diferencia que aquí, qué es lo que tengo que corregir en esta parte para que esté correcto? Hay dos cositas que cambiar ahí. Resta lo del mes anterior. No, hay otro detalle, porque en realidad estoy en producción, por eso le decía, estamos solamente viendo la producción y la producción, las horas se gastan justo en el mes que se hace. Lo otro es la parte de inventario, me parece cuando ya hay demanda por medio, y ahí yo puedo mover y obviamente no tiene necesariamente que ver con cuándo lo fabrique. Hay otra cosa que aquí, porque, insisto, esto es mes de junio, esto debería representarme el mes de julio, pero ahí hay algo. Hay algo que tengo que cambiar todavía para que sea mes de julio realmente, El 1,2 y el 2,2, ¿no? ¿cierto? El segundo índice, el 2 es julio. Y en la tercera ecuación pasa lo mismo, el 3 es agosto. Entonces, ahí sí tengo representado, por una parte, siempre va a ser producto A, el primer índice, producto A, producto A, producto A. El producto A siempre se demora 3/4 horas, ¿cierto? Para 4 tercios, escribí 3/4. 4 tercios será esto. Ya, me di cuenta. Tercios, sí, porque es más de una hora. 4 tercios en horas, ¿cierto? Para hacer una unidad independiente del mes. El segundo producto, ¿cierto? El B también ocupa siempre una hora en producir una unidad independiente del mes. Pero sí, el segundo índice acá es el que controla que efectivamente yo me esté gastando las horas que corresponden al mes, que realmente el índice me está diciendo, ¿cierto? Julio, junio, julio, agosto. Ahí sí. Estas tres restricciones son restricciones, digamos, de capacidad para esos determinados meses. Ahora, ¿dudas de esto? Antes de pasar a las restricciones de demanda, que esas ahí es donde nos van a ayudar los inventarios. ¿Alguna duda de la parte anterior? Profe, ¿te lo va a pasar Claro, profe. por Solver, por Excel? Preferiría verlo hoy día en Lingo, ¿ya? Porque para que también veamos dónde está toda la información y eso. Después, si quieren, también la buena versión la de Excel, pero preferiría que revisáramos Lingo para identificar dónde está la misma información que habíamos visto la semana pasada en el Excel con Solver. Ah, ya, ok. Es que mi duda era cómo usted ingresaba al 4 tercios después, o eso lo pone ¿Ya? en número entero. ¿Lo pone en número entero? O sea, Eso lo divide y... te lo puedo mostrar inmediatamente cómo se hace.
No, pero en siga nomás realidad, con la clase, sí, pero después no enseña todo, pues sigamos, siga nomás, sí, era para por preguntarnos, ¿eh? no se No, pues preocupe. sí, mire, sí, es algo súper simple, porque en realidad lo que influye, ¿cierto? Aquí es los decimales, son súper importantes, ¿cierto? Porque es periódico, es 1.3 periódico. Entonces, obviamente, si tú escribes 1.33, por mucho 3 que les pongas, en realidad jamás vas a estar realmente introduciendo el número que es, ¿cierto? En la realidad. Y en este caso, ¿cierto? Excel permite como autofórmulas y puedes poner es igual, 4 tercios, la operación, y ahí eso internamente te lo va a estar considerando con todos los decimales. Lógicamente que digamos, por una cuestión de visualización, siempre te lo muestra con una cierta cantidad de decimales, pero internamente aquí Excel está considerando todos los que se te ocurren, ¿cierto? ¿Viste? Y es que este es el límite de precisión de Excel. Excel no tiene más decimales que esto. No sé si alguna vez habían hecho esa prueba de agregarle tantos ceros para darse cuenta que Excel no trabaja más que con esta cantidad de decimales, que no recuerdo cuántos son. Igual son actos, obviamente, si son como 12, 15, algo así. Pero es la capacidad de cálculo de Excel. Entonces, es mejor introducirlo de esa manera, con una fórmula, con la división es igual y la fórmula que quieres para que te use todos los decimales. ¿Ok? Ah, gracias, profe, por aclarar la duda. Ya. Lingo también, obviamente, Lingo uno puede escribir 4 tercios, literalmente también, y hace lo mismo, hace la operación y obviamente eso es mucho más preciso que estar escribiendo el 1.333. ¿Alguna otra duda antes de ir a ver las restricciones de la parte de demanda? No, ¿No? profe. Ok, entonces, ahora sí, lo que nos interesa, ¿cierto? Es modelar la parte de demanda. Y aquí aparece la primera particularidad, ¿cierto? Que la demanda, ¿cierto? De los productos son de partida independiente una de otra, ¿cierto? Demanda de A es una historia, demanda de B es otra historia. No se influyen mutuamente de ninguna manera. Así que en realidad la demanda de A es un grupo de restricciones y la demanda de B es otro grupo de restricciones aparte que no se encuentran. Aquí donde se encontraban las variables era en el uso de la capacidad de producción, pero no en la demanda. Acá vamos a tener que crear, obviamente, variables que representen también eso cuando tratemos de inventario. Entonces, vamos a trabajar, por ejemplo, primero con las demandas de A, ¿ya? 500, 1000, 5000 y 750. Vamos a escribir esos números por mientras. 5000 y 750. ¿Ok? Eso es lo que yo debo satisfacer necesariamente, ¿ok? Y una primera forma de verlo es que, ¿cierto? Yo tengo de partida, a través de mis variables de decisión, una cierta cantidad de producto fabricado en cada uno de los meses, ¿cierto? Del producto A, ¿cierto? Son todos los X1 algo. Entonces yo sé que el producto 1 en el mes de junio, la que fabrique en el mes de junio, podría yo ocuparlo obviamente para satisfacer la demanda del mes de junio. Aquí lo escribí arriba. Producto A. Ok, entonces, fabricación de producto A en el mes de junio podría, ¿cierto?, servir para esto. Aquí falta obviamente todavía algo. En el mes de julio, lo que fabrique en el mes de julio del producto A podría servir para satisfacer parte de la demanda de ese mes. Y lo mismo pasa en el mes de agosto. ¿Cuál es el tema aquí? Que escrito así, ¿cierto? Solamente obligo, en el fondo, a que la demanda de ese mes sea satisfecha exclusivamente por los productos que fabriqué el mismo mes. Y lógicamente eso es problemático en este caso particular, por la gran variación que tiene el producto A, y otra porque en realidad, ¿cierto? Me decía en el enunciado, en realidad a veces cuando hay tantos costos de mantención de inventario, del producto en sí, distintas otras cosas que varían,
no siempre es evidente de cuándo conviene fabricar algo. Y por lo tanto, en este caso, ¿cierto? Yo necesito dejar la libertad de que algo fabricado en un determinado mes se use en uno posterior. Y aquí es donde aparecen, ¿cierto? Nuevas variables que deben permitirme pasar productos de un mes a otro. Y esas son las famosas variables de inventario, que en este caso tienen una forma súper similar a las mismas variables que ya estamos usando, ¿cierto?, para fabricar, pero las vamos a mencionar así. Y, ¿cierto?, como I mayúscula, 1, ¿cierto?, me va a representar el inventario que yo dejo a final de mes, en este caso, junio, ¿cierto?, pero que obviamente está relacionado con el producto, en este caso A, en el mes de junio, ¿cierto? Obviamente para pasarlo al mes de julio, ¿ok? ¿Cómo se hace eso? Este inventario, ¿cierto? Va a ser la cifra que al final yo dejé. Por ejemplo, aquí con números bien fácil. Si yo en el mes de junio fabriqué 1000 unidades del producto A, mi demanda ese mes era 500. Entonces, eso me deja la posibilidad de que esta variable tome el valor 500, ¿cierto? Para dejarlo disponible en el mes de julio. Y para que yo pueda representar eso, también la tengo que agregar acá. ¿Cierto? Y así, esto de acá, toda esta expresión, son los productos que yo tengo disponibles, productos A, disponibles en el mes de julio para satisfacer la demanda de 5.000. ¿Ok? Acá mismo, también a fines del mes de julio, yo podría tener esto, un inventario del producto A fines del mes de julio, ¿cierto? Que puede pasar al mes de agosto para estar disponible para su consumo en ese momento. Y eso, obviamente, lo que yo arrastro de inventario del mes anterior, lo puedo sumar a la capacidad de producción de ese mes directamente para satisfacer la demanda. ¿Ok? Esas son las variables de inventario. Lo que permiten, siempre aparecen de esta manera. Están en una parte, digamos, como para recoger productos y debe aparecer en otra parte para dejarlos. Entonces, las variables, fíjense, todas aparecen en dos ecuaciones, pero en lados distintos, porque en una parte toma el producto fabricado ese mes y en la otra, la siguiente restricción, lo deja en el fondo, ¿cierto? Ahí es cuando se puede efectivamente usar. Y eso, cuando, por ejemplo, yo arrastro inventario desde el mes anterior, lógicamente que se suma a la capacidad de producción del mes actual para poder satisfacer la demanda. ¿Se entiende cómo funcionan las variables de inventario? Pregunten nomás si hay dudas. Yo me enredé un poco, profe. ¿Sí? Ya, no hay problema si lo pongo. De hecho, con cifra yo encuentro que queda mejor. Por ejemplo, ya, vamos a hablar del producto A. Si estamos hablando de junio, yo fabrico, por ejemplo, 1000 unidades, ¿ok? Perfecto. La demanda en el mes de junio, ¿cierto?, del producto A era solo 500. Entonces, eso implica que 500 unidades quedan en inventario, ¿cierto? Porque mi demanda es 500 y que no tengo nada que hacer, no tengo a quién venderle las otras 500 que fabriqué ese mes. Entonces, cuando pasa esto, cuando me sobran unidades porque fabriqué mucho en un mes, yo las puedo dejar disponibles para el mes siguiente. Entonces aquí 500 unidades quedan inventarios y disponibles para demanda en julio. ¿Ok? Entonces, esas 500 unidades que no me servían de nada en el mes de junio, sí las puedo ocupar en el mes de julio para satisfacer los 5.000 que tengo en ese mes de inventario.
Eso es lo que hacen las variables de inventario. ¿Y cómo las represento matemáticamente? Primero, lógicamente, tengo que ponerlas en el mes donde la recogí. Fíjense que aquí lo que en fondo dice, yo en el mes de junio produje del producto A una cantidad equivalente a 500, que es la demanda, más unidades que yo dejé en inventario. La ecuación siguiente lo que dice es, las unidades en inventarios que venían del mes anterior, las sumo a lo que fabrico en el mes de julio y me sirve para satisfacer la demanda del mes de julio y guardar nuevamente inventario para el próximo mes si así fuera necesario y si el modelo así lo determinara. Y acá, ¿cierto? Está inventario de fines de julio. Yo lo puedo usar en agosto, ¿cierto? Que también obviamente va a tener su propia fabricación, y en total las dos cosas sumadas, el inventario que viene del mes anterior y más digamos, lo que fabriqué en el mes de agosto es lo que me permite satisfacer la demanda del último mes. Entonces genera ese efecto de arrastre, me va pasando productos de un mes a otro para poder ocuparlos en su momento también en, digamos, satisfacer la demanda. ¿Se entiende mejor? ¿Sí? ¿No? Sí, ahí lo entendí mejor. Ya. Que no De hecho, después entendía eso de cuando... no entendía eso de la I que ponía adelante, eso es lo que no, pero es por Ah, es que, inventario. claro, Expresar como porque inventario. sí, representa el inventario. De hecho, ahora las tenemos que agregar acá arriba en las variables de decisión. Pues. No las quise poner al principio porque en realidad era enredarse más todavía, pero mejor era ver Claro. por qué se necesitaban y ahora las vamos a definir arriba. Ya. De hecho, también cuando tengamos los resultados del modelo, vamos a ver cómo se mueven. Pues vamos a ver efectivamente que hay meses que se produce más de lo que en realidad se necesita en el mes y que eso obviamente va pasando a los otros meses a través de inventario. De hecho, de repente hay casos tan extremos que perfectamente le sale una solución, no sé, pueden ser 6 meses y el modelo le sugiere que fabriquen todo en el primer mes y de ahí simplemente guarden en inventario porque eso es más barato que en realidad estar fabricando todos los meses. Puede pasar. Depende en realidad de la relación entre costos de inventario y obviamente de fabricación. Eh, Esto cierto es para producto A. Producto B tiene su propio, obviamente, sus propios coeficientes acá arriba, como vemos, ¿cierto? Son sus demandas, son 1000, oh, me quedé un 0, 1200 y 1200, ¿cierto? Y esto es demanda mes de junio, anda más inventario en realidad. Copié muy mal. Y vamos aquí a cambiar lógicamente. Esto es julio y esto acá abajo es agosto. Y tengo esas exigencias de que sea 1000, 1200 y 1200 sus respectivas demandas en esos meses. Lógicamente que aquí obviamente es bastante más pareja, no se presenta la situación que se presenta arriba. ¿Ok? Vamos entonces a, de nuevo, tenemos que hacer la misma clase de consideraciones que antes, ¿cierto? Vamos a subir aquí un poquito para ir viendo la otra. Ah, perdón, pero esto debía haberlo puesto así para que se viera mejor. Vamos a irlo comparando con el producto A, ¿cierto? Parto en el mes de junio y para satisfacer la demanda del mes de junio, lo único que tengo es el producto B que pueda haber fabricado en el mes de junio, ¿cierto? Porque yo no venía con ningún inventario inicial, ¿cierto? Arrastrándose de antes. Eso, lo que yo produzca en el mes de junio del producto B, lo puedo ocupar para satisfacer la demanda de ese mes, que son 1000, o bien lo puedo inventariar.
Y en ese caso, aquí de nuevo me aparece mi variable I, pero en este caso es producto B, ¿cierto? 2, 1. Tiene, ¿cierto? A diferencia del 1, 1, en este caso es el 2, 1. Es el otro producto en el mes de junio. Ese producto que yo guardo a finales del mes de junio y que puedo pasar al próximo mes, es lo primero, ¿cierto?, que tengo disponible para efectos de satisfacer la demanda de los 1200 de julio. Pero también tengo la producción de julio disponible, ¿cierto? Producto B en el mes de julio, fabricado ese mes, más lo que me traje de antes, me permite satisfacer los 1200. Pero, además de eso, podría yo perfectamente aún guardar más. Y eso es el inventario del producto B en el mes de julio para ocuparlo en el mes siguiente, en agosto. Acá, por ejemplo, en este caso arriba, ¿cierto? Parece como una situación súper extrema, ¿cierto? Que cuando hay más demanda, más encima se me ocurra, ¿cierto? Tener producto extra para guardar y pasarlo al mes siguiente. Aunque a uno le parezca eso raro, en realidad igual hay que modelarlo de esta manera porque uno nunca sabe realmente si lo va a ocupar o no. Puede la solución ser bastante extraña en ese sentido y por lo tanto, ¿cierto? Es mejor dejar siempre la posibilidad a que lo haga, aunque obviamente nos parezca bastante poco probable que así resulte. Acá volviendo a esta, ¿cierto? Tenemos inventario final del producto B en el mes de julio, que lo puedo ocupar en el mes de agosto, además de lo que en agosto pueda fabricar en sí, ¿cierto? Que es lo que me representa X23. Y eso es 1200, obviamente, debe dar como resultado. Aquí una observación, dependiendo también del ejemplo particular, ¿cierto? O de las condiciones digamos, del problema. Eventualmente hay problemas que, por ejemplo, pasan dos cosas. Una, de que parten con un inventario hecho que tienen desde antes, y eso obviamente en general las empresas pasa. Cuando se hace la programación, ustedes ya tienen en realidad inventario anterior y por lo tanto deben reconocer su existencia para que la programación efectivamente se calcule con las cifras reales, porque si no, ese inventario guardado de antes, si no lo consideran, al final lo van a terminar votando porque jamás pensaron que lo tenían. Entonces, en esos casos, podría de hecho existir una variable aquí, una variable I0, o sea, I1, porque el producto A, pero en mes 0, que básicamente representa que venía de antes, que era una cantidad de inventario guardado al momento de partir, digamos, estos 3 meses. Eso también, lógicamente, en otra parte, yo lo tengo que indicar con qué valor tenía. Por ejemplo, a ver, escribámoslo aquí, obviamente lo borro. Y 1, 0, ¿cierto? Eso para mí es el inventario de producto A en el mes 0, o sea, lo que estaba cuando yo partí, y digamos que son 50, por decir algo. Simplemente eso había quedado. Si escribo eso, también tengo que hacer esto. Tengo que ponerlo a disposición de satisfacción de demanda en el primer mes. Y ahí obviamente después corre todo el resto del sistema normal. Eso es para cuando ustedes parten con una situación donde hay inventario inicial, ¿ok? Otra forma de hacerlo, más fea, pero igualmente efectiva, es poner aquí directamente el número. También se puede hacer. La variable más que nada le da como elegancia y el reconocimiento de que es inventario, porque el coeficiente aquí directamente, ¿cierto? No representa claramente lo que está pasando, que es inventario inicial, y obviamente que esto después en los software digamos, hacen la operación y aquí aparece un 450 en vez de un 500 que realmente es la demanda. Entonces, para evitar esa clase de confusiones, es mejor usar una variable que indique qué es. Y la otra situación es al revés, que acá al final ustedes tengan un inventario final del producto A. No hay mes de septiembre, no pasa nada, ¿cierto? No tengo mes siguiente una vez que pasa agosto.
Pero esto se hace a veces porque también es exigencia del problema en sí, o del modelo, de la fábrica o de algo, que una vez que se finalice el periodo de producción, ustedes deban dejar, ¿cierto?, una cierta cantidad de inventario disponible para el futuro. Por ejemplo, esos mismos 50 con los que partieron, por ejemplo, los obligan a que siempre ustedes estén dejando 50 al final de todos los periodos, ¿cierto? Programas, pero ok, dejen siempre 50 porque se pueden ocupar en el futuro. Y ahí obviamente también tendrían que ser una figura súper similar a la que mostramos a la anterior, poniendo una variable más aquí y obviamente después indicándole un valor exacto si es que ustedes quisieran. Ahora, con esto, ¿cierto? Dos grupos de restricciones. Tengo modelado en realidad el efecto de la demanda, de la satisfacción de la demanda en lo que es, digamos, estos meses de producción. Ahora vamos a ir a la función objetivo, pero antes, ¿dudas de cómo se modela esto antes de avanzar? No, profe, yo no entendí. Tengo que practicar, sí, si no, después se me va a olvidar. Sí, sí, sí. Sí, sí, esto de inventario nomás hay que... Siempre tiene un poco la misma estructura, solamente hay que tener cuidado de ver de dónde salen las cosas y a dónde van a dar, porque obviamente tú en alguna parte recoges para ocuparlo en otro momento, y eso es lo que hay que tener ahí súper claro que se modele bien. Ya, sí, Pero, profe, siempre se sigue esta estructura como dijo, ¿cierto? Siempre es sí, como lo sí, mismo. sí, de ahí de hecho ahí el próximo ejemplo que vamos a ver es súper similar, pero ahí tiene una pequeña variación, pues precisamente puse ese ejemplo para poder hacer una comparación con este otro. Porque el otro problema es en realidad un producto, pero que está pasando por etapas de producción. Y ahí lo que se te permite es tener productos sin terminar guardados de un mes a otro. Entonces, el inventario es tanto de producto final como de producto sin terminar. Y obviamente sigue el mismo esquema, pero hay que saber dónde insertarlo, ¿sí? Porque obviamente si es un producto sin terminar, va a cierta parte en particular, ¿cierto? No tiene el mismo fin de un producto terminado. Pero ese es el próximo problema. Aquí ya tenemos, ¿cierto? Hasta igual lo podría repetir arriba, pero solamente por una cuestión de... lo que me modela es, bueno, es demanda más inventario en realidad para hacer esto. Ahí tengo, ¿cierto? Las demandas. Y con esto, en realidad, ahora sí, ahí me cobra sentido otra información que yo tengo por aquí, ¿cierto? Y ahora sí que se me permite elaborar en el fondo la función objetivo. De hecho, a ver, tengo que hacer una definición aquí, por supuesto. Y sub IJ es la cantidad de inventario del producto I al final del mes J, ¿cierto? Y así obviamente pues pueden definir la X11, por ejemplo, I sub 11, ¿cierto? Es la cantidad de producto A al final del mes de junio. Y así obviamente se pueden ir definiendo las otras I sub, tenemos 1, 2 y tenemos I sub 2, 1 y tenemos I sub 2, 3, ¿cierto? Esas eran las variables. La I sub 2 es lo mismo, pero en julio. Esta otra es lo mismo. Ups, copié mucho. Deshacer, ahí sí. Es esto, pero de B, ¿cierto? Y I sub 2, 3 es julio, pero de B. Esas son las nuevas variables que definimos abajo, ¿cierto? Para efectos de
construir el inventario, de poder pasar cierto inventario de un mes a otro. Estos dos en todo caso. Entonces, ahora sí puedo escribir mi función objetivo y para eso tenemos que acordarnos de arriba, ¿cierto? Donde teníamos que nos decía con respecto a la función objetivo. Una cosa era que ya era con las variables originales y de hecho en la segunda parte del enunciado es que los costos de producción unitarios de los dos productos A y B son 30 y 28 respectivamente. ¿Cómo va eso en la función objetivo? Pensando en las variables que tengo aquí. Ahí se alcanza a ver todo. Ahí tengo todo lo que necesito. Todas estas son mis variables de decisión. Mi función objetiva es el minimizar. Y la primera pregunta es esto, ese 30 y 28, ¿cómo los aplico en la función objetivo? ¿Cómo pueden ir? ¿A qué variables tiene que multiplicar? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Ellos se ocupan varias veces. Eso es lo que a uno le puede extrañar en esta situación en particular. No es que vaya multiplicando a una sola variable, que tienen que ocupar varias veces el mismo número. ¿Cuál sería? Pero tienen que ir esos valores, profe, 30 pesos y 28 pesos. Tienen Sí, que ir. sí, porque fíjate, es el costo de producción unitario de A y B. Entonces, obviamente, mi función de minimización de costo debe incluir el costo de producción, ¿cierto? Pero aquí, Aquí ¿cierto? sería una sola, aquí sería solo una función, ¿cierto? Hay que hacer hay que Sí, hacer varios, ¿no? no, o sea, es Una una sola. función que en realidad suma los costos tanto de producción, de fabricación, como los costos de inventario. Porque todos son Ah, costos, entonces ahí sumo, en realidad, estoy sumando plata siempre, así que en el fondo es solamente hacer una expresión larga de costos de distinta naturaleza. ¿Alguna sugerencia? Realmente dice 30 va a ir por algo. Es el costo de producción unitario de A. Entonces, ¿cuál es la producción de A que tengo en cada mes? sería X11 y lo multiplico junto con los 30. ¿Puede ser así? Sí, exactamente eso, ¿cierto? Y Es el 30 total, por y X. el total al final de, no, ahí no sé cómo será después. Pero ¿No? Si eso, está, si, vas bien. Si el tema es que es el 30, como es un costo de producción para el producto A y no depende del mes, en realidad ese 30 tiene que ir multiplicado por todos los costos, digamos, por todas las unidades fabricadas del producto A en los 3 meses. En el fondo, por eso se ocupa 3 veces, es 30x11, 30x12, 30x13, ¿cierto? Porque independiente del mes donde yo fabriqué el producto A, siempre a mí me costó 30 fabricarlo. Y lo mismo pasa por el producto B. Ocupo el mismo valor que podría hacerlo, obviamente, pasarlo y multiplicar, desarrollar la multiplicación, por lo otro factorizar. Y esto es x21, x22, x23. Y tengo, ¿cierto? Ahí la fabricación del producto B en los 3 meses multiplicado por lo que es su, digamos, su costo, digamos, de producción de cada mes. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? Porque esta primera parte es costo de producción, lo que me cuesta fabricar. Y ahí es donde empleé estas 6 variables originales que habíamos hecho. Nos falta todavía ver qué hacemos con estas. ¿Se entiende hasta esta parte? sí, profe.
Ok. Entonces, aquí lo que nos falta todavía es la parte de inventario. Y la parte de inventario estaba descrita aquí. Para cualquiera de los productos A y B guardados de un mes al siguiente, los costos de retención son 0.90 y 0.75 por unidad respectivamente. También 0.90 por cada unidad de A, 0.75 por cada unidad de B. Eso implica que es costo también, ¿cierto? Entonces, como esto ya es costo y ya estoy minimizando, aquí yo simplemente sumo. Voy a agregarle otro costo más. Y 0.90 va por los inventarios que haya tenido yo del producto A en algún momento. ¿Cuáles variables son esas? Las que me representan lo que yo guardé del producto A. Sería como la otra ecuación. Y 11 y ¿No? 12 y 21. Porque son Ah, no, solamente, junio y junio. exacto, Y el otro sería julio y julio. exacto, Ah, porque sí, solamente la ocupamos en 2 meses, ¿cierto? El sí, primer índice es sí. el que manda que sea producto A. Y para el otro es 0.75, pero ahora lo hacemos para el otro producto, 2.1, 2.2. Y ahí sí yo tengo inventario o el costo de inventario del producto A, el costo de inventario del producto B. Entonces, al final así queda el modelo completo. Creo que sí tenemos todo. Sí, creo que está todo. Vamos a... Profe, el Ujú. costo de inventario se supone que es lo que me cuesta a mí tener ese producto, esa unidad en la bodega, ¿cierto? El costo, claro, es unitario y obviamente se multiplica por el total de unidades que Claro, guardaste. de tener ese Pues, producto en mi bodega ocupando espacio, por decirlo de una forma, claro, o sea, de retenido. ahí, de hecho, hay montones de cosas que se pueden incluir en un costo de inventario, depende mucho del tipo de producto. Pero al menos, ¿cierto? Tienes, digamos que reconocer el uso de espacio, siempre se requiere personal, energía, hay inventario que requiere refrigeración, etcétera, etcétera. O sea, al final todas esas cosas de alguna manera se prorratean en el inventario, se tiene que reconocer el costo de uso del lugar donde se guarda, y por eso ahí aparecen esos costos. Entonces, tenemos ahí, vamos a ver ahora el modelo completo. Función objetivo, minimizar, ¿cierto? Y tiene 4 secciones, digamos. Obviamente tiene, aquí participan las 6 variables de fabricación, las que me representan cuando fabrico cada uno de los 2 productos, más las 4 variables que tienen que ver con inventario, ¿cierto? En este caso tenemos 10 variables, ¿cierto? Este problema, digamos, ingresarlo en Excel sería su buen trabajo en todo caso, porque hay varias cosas que ordenar. Las restricciones, tenemos, ¿cierto? Un primer grupo de restricciones que tiene que ver con la capacidad de producción, que son las horas que yo tengo disponible en cada uno de los meses, ¿cierto? Para fabricar. Esas horas, en este caso, ¿cierto? Una de las particularidades que tiene es que es compartida entre los 2 productos. O sea, necesariamente, ¿cierto? Las horas debo ser capaz de fabricar los 2 productos dentro del tiempo que me establece como disponible el modelo. Y a diferencia, ¿cierto?, de las restricciones de demanda, donde sí las demandas son independientes para cada producto y por lo tanto tengo 2 grupos de restricciones para representar producto A y producto B. Y además de eso, ¿cierto?, tengo que, en estos casos, reconocer la existencia de la posibilidad de pasar inventario de un mes a otro, ¿cierto?, además de satisfacer demanda, para que el costo final de producción sea menor. En realidad eso es lo que me busca el inventario, que eventualmente fabricar, ¿cierto?, en un determinado mes sea más barato, fabricar y guardar, sea más barato que fabricar en un mes futuro por X motivo. O a veces, ¿cierto?, también pasa por un tema de capacidad, ¿cierto? El particular S5000 que está ahí parece estorbar bastante, ¿cierto? Es como demasiado grande, entonces es muy probable que consuma muchas horas y
las ocupe totalmente las del mes de julio disponible y por lo tanto en realidad me obligue prácticamente a tener que fabricar antes y guardar para poder dar satisfacción a esos 5.000. Y de hecho vamos a ver si es que realmente efectivamente es suficiente o no, o si no nos da algunas sorpresas digamos, el modelo. ¿Dudas del modelo antes de ir a escribirlo? ¿No? ¿Sí? No, profe, yo lo entendí. Ok, Entendí el modelo de inventario. ya. Vamos a salir un poco de aquí. Y vamos a ir al Lingo. Vamos a... pero verdad, para poder escribirlo necesitamos ir viendo un poco en paralelo las dos cosas. Tratar de que se vean simultáneamente. Pero aquí también. Déjenme buscar un detalle. No, no estaba acá. Estoy buscando si hay alguna parte donde pueda agrandarle el tamaño de la letra de manera permanente, porque siempre vuelve a escribir en pequeño, entonces por eso estoy tratando de encontrar si hay una forma de obligarlo a que siempre escriba con otra fuente, no la que trae, pero no he podido encontrar en realidad dónde está eso. Bueno, vamos a tener que escribirlo pequeño y de ahí irlo agrandando. Entonces, Lingo, ¿cierto? Vamos a repasar un poco cuáles son las reglas de sintaxis. No sé si prefieren que tipiemos ¿cómo se llama? El modelo completo o simplemente vamos pegando las funciones que ya tenemos escritas y obviamente le hacemos las correcciones que correspondan. Yo en realidad encuentro que es mejor tipearlo para que vayamos recordando bien paso a paso, ¿cierto? Con calma las reglas de sintaxis de Lingo. Lingo, ¿cierto? Una de las cosas que exige, obviamente que necesariamente debe ser así, es que uno le avise dónde está la función objetivo. No siempre es necesario que sea de hecho la primera ecuación, por costumbre uno lo hace así, pero digamos no necesariamente es así porque Tingo lo reconoce a través de la utilización de palabras claves, ¿ya? Que es min o max. En este caso, min, ¿cierto? Dice, representa mínimo, está avisando que lo que tiene que hacer es minimizar la función que va a venir a continuación. Lo escribe en azul porque lo que está haciendo, esta es una palabra reservada. Ustedes no pueden ocupar min solo, o sea, pueden agregarle palabras, quitarle palabras, pero min solo no se puede ocupar para nada más el lingo. Solamente indica minimización. ¿De qué? De lo que tenemos acá abajo, ¿cierto? De toda esta expresión. Afortunadamente Lingo deja escribirlo así, 30 por toda la suma de variables adentro, ¿ok? No exige, digamos, que uno desarrolle uno por uno las operaciones, como lo hace Excel. Así que aquí yo puedo decir 30 por, y voy a escribir x11, x12 y x13. Más 28 por x, me pasé a la otra línea, x21, x22, x23. ¿Cierto? Voy hasta ahí. Más son costos 0.90 por paréntesis y sub 11 y sub 12 más 0.75 por y sub 21 más y sub 22. ¿Ya? Termino la función objetivo, punto y coma. Tengo que avisarle, ¿cierto?, a Lingo dónde terminé yo de escribir mi función objetivo y eso se hace a través del punto y coma. En este caso, bueno, casi queda afuera de la pantalla la escritura, pero eso no se preocupen, o sea, el Lingo técnicamente
sigue infinitamente escribiendo hacia el lado hasta mientras no termine la ecuación. Entonces, mientras ustedes no le indiquen el punto y coma que le avisa que ustedes terminaron la ecuación, esto de que algo no se vea o qué sé yo, da lo mismo. De hecho, esto se podría escribir en diversas filas, atrás hacia abajo, y no sería ningún problema. También lo debería reconocer como correcto. Vamos a ir al final. Vamos a agregar las restricciones. Vamos a recordar aquí. Antes de escribir las restricciones, igual repito y recalco. Seleccionemos fuente. Ahí está. Que en términos de operatoria, al lingo hay que indicarle los support, ¿ok? Obviamente vieron que lo hice. Recuerden que en realidad no se puede escribir así como lo tenemos acá abajo, que uno dice 30 y asume que si no escribió nada entre medio es un por, ¿cierto? Que está multiplicando. Lingo no lo interpreta así, porque debe indicarse el por, porque como usa constantemente índices de variables de distinta naturaleza, por ejemplo, esto x13, para que el lingo esté seguro que eso no es x por 13, ¿cierto? Obliga a que uno le avise dónde están los por, para distinguir entre variables, operaciones que son, digamos, de coeficientes con variables, y lo que es netamente los índices de una variable, que también, ¿cierto?, se parece mucho a lo que podría ser una multiplicación de coeficientes si es que no, digamos, tuviera esa obligación a escribir el por. Tenemos ya la función objetivo. Vamos a bajar un poquito porque tenemos que ver estas tres restricciones para poder escribirlas. Lo otro, esto que acabo de hacer, ¿cierto? Que está en verde. Recuerden que en verde se visualizan los comentarios en Lingo. Si ustedes quieren escribir cualquier cosa en Lingo para tener usted una referencia, para acordarse, para darle nombre a las cosas, se hace a través de signo de exclamación para abrir el comentario y un punto y coma al terminar el comentario. Punto y coma es necesario para avisarle también a Lingo que ustedes terminaron el comentario y que efectivamente lo que viene después ya es otra información. Los comentarios Lingo no los toma en cuenta para efectos de resolver algo en modelo. Obviamente no tiene nada que ver. Sabe que debe ignorar simplemente las filas. Ahora, las tres restricciones que están abajo. Como digo, es 4/3 por x11 más x21 menor o igual a 3000 y punto y coma. Vamos a agrandarla. Ya. 4/3 por x11 más x21 menor o igual a 3000, como estaba ahí. Ahora, ¿cierto? Tenemos las otras dos restricciones que se parecen montones, pero que es el segundo índice, ¿cierto? El que cambia. Podemos perfectamente aquí hacer un pequeño ahorro de tiempo, volver a escribirla, cambiarle las capacidades que correspondan, y aquí también, lógicamente, le podemos cambiar los índices que correspondan. Y tenemos, ¿cierto?, las tres restricciones de acá que son idénticas, ¿cierto? Siempre son 4/3 por la capacidad, digamos, por la fabricación en ese mes del producto A más la capacidad de la fabricación del producto B en ese mes, menor o igual a la capacidad de fabricación en general que había. Las tres, ¿cierto?, misma estructura. Y punto y coma, obviamente, para terminar cada una. Y vamos acá a agregar las de demanda. O sea, perdón, las de inventario. Bueno, sí, demanda e inventario, en realidad son las dos cosas lo que regula. Acá tenemos x 11 es igual a 500 más y sub 11, punto y coma. Vamos a agrandar esto.
¿cierto? X11 es igual a 500 más Y sub 11. Esto es lo que les decía que Lingo permite. Esta es una variable de decisión, pero la tengo escrita en el lado derecho. Y en ese sentido, Lingo no se hace ningún problema. Puede tener variables de decisión escritas en ambos lados, ¿cierto? Y solo ordena, obviamente, la información que necesite. Esa Y sub 11 la debo ocupar en la siguiente para sumarle a la capacidad de producción para que sea igual a la demanda de ese mes más el posible inventario que yo dejé a final de mes, con punto y coma. ¿Cierto? Ese inventario que tenía ahí lo paso acá, más lo que fabriqué segundo mes, igual a la demanda, más los que pude haber guardado eventualmente si lo hiciera. Y ese, ¿cierto?, es lo que inicia la nueva ecuación. Parto con el inventario del mes anterior, más lo que fabrique en el tercer mes, debe ser igual a la última demanda, ¿cierto? Y aquí es donde yo no dejo inventario para el futuro, digamos, para salida del sistema, sino que lo dejo simplemente ahí como está, igualando la demanda. Esta Profe, estructura, dime. si hubiera sido inventario para el otro mes, ahí tengo que poner y 13, Claro, si hubiera, claro, sería, si te exigieran que, o sea, hubiera más meses, por ejemplo, claro, o si te exigieran que dejaras un inventario final, ya, porque y así también hay sigo problemas, sucesivamente. claro, de hecho, Ah, por ahí hay ejemplos que pueden ser 6, 8, 12 meses de producción y siempre es el mismo esquema. Vas pasando el mes siguiente con una variable, ¿cierto? Hasta que se acabe el periodo nomás de planificación. ok. Acá, ¿cierto? Ahora tengo que hacer más o menos lo mismo, ¿cierto? Pero para lo que corresponde al producto B. X21 es igual a 1000 más Y21. Esto lo voy a agrandar. Ya. Y que voy a separar un poquito, sí, para que se note. El mes siguiente parto, lógicamente, con el inventario del mes anterior, más lo que fabrique particularmente, ¿cierto?, ese mes del producto B, me sirve para la demanda y eventualmente para tener inventario. Última variable, esto es con lo que parto el último mes, más lo que fabrique, y eso me satisface la demanda. Ok, y parece que ahí sí tenemos todo el modelo, sí. Ahí lo tenemos ingresado, ¿cierto? Nuestro modelo. Hay que ahorrar un poquito de espacio para que se vea todo, como es un poco grandecito. Ahí, ¿cierto? Restricciones de la capacidad de producción, más demanda, inventario, ¿cierto? Relacionado obviamente también con la producción. Aquí tengo que mezclar tanto la producción con el inventario y la demanda dentro de ese grupo de restricciones, porque todas están relacionadas una con otra. Y función objetivo, ¿cierto?, de costos de fabricación en la primera parte y después costos de mantención de inventario. Acuérdense, reglas de sintaxis nomás de Lingo. Para la palabra min-max es igual, de ahí viene toda la expresión de la función objetivo. Todas las ecuaciones las tienen que terminar con punto y coma, ¿cierto? Si no están los puntos y coma, ¿cierto?, se les va a marcar un error. Y aquí en particular, ¿cierto?, el Lingo permite que a los dos lados, en el fondo, existan variables. Lingo se ordena solo y también constantes. Da lo mismo, en realidad, Lingo, mientras la ecuación esté bien planteada, le da lo mismo un poco el orden, porque él mismo lo ordena, digamos, para hacer la ejecución final. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso sería el modelo en sí. No sé si alguien tiene una duda antes de ejecutarlo y ver si explota. No, profe. Ya,
Vamos a ver si funciona. Recuerden que, digamos, Lingo tiene, digamos, en su forma de solucionar, acá arriba en la pequeña barra de herramientas que tiene dos círculos rojos concéntricos que dicen solve si uno se pone encima, ¿cierto? Que es como un dardo apuntándole a eso. Eso es, digamos, lo que hay que presionar para efectos de que calcule. Vamos a ver. Ah, mira, muy interesante este resultado. ¿Ven lo que dice? ¿Alcanzan a leer? Error code 01. Sí, y abajo. No hay solución factible. No factible. ¿Ok? Ya. Esto, digamos, cuando les aparece esto, es porque hay alguna clase de problema con el modelo, ¿ok? Yo sé cuál es aquí el problema, pero vamos a, obviamente, a revisar para ir pensando un poco qué puede ser. Esto, obviamente, este error, mensaje de error, implica que los resultados que le entregué, obviamente, no son válidos como pensando en un óptimo, ¿ya? Y que, obviamente, deben ser tomados con cautela. Como referencia, lógicamente, para tratar de descubrir qué es lo que puede estar mal, pero lógicamente que tengo que analizar. Aquí dice, bueno, la solución óptima puede ser, la solución actual puede no ser óptima o infactible para el modelo actual. Y ahí me entrega esta información, me dice que el objetivo hasta donde detuvo el algoritmo es de 3033 como 3 periódico, digamos, como función objetivo, pero que es infactible, o sea que tiene alguna clase de problema. Y aquí está, en el fondo, de lo que entrega como resultado. A ver, agrandémoslos un poquito para poder ver qué nos dice. No, fue demasiado. Poco. Unos 20 podría haber sido suficiente. ¿Ahí se ve bien? Creo que ahí se ve mejor, ¿cierto? Bueno, arriba tenemos el valor de la función objetivo. Sabemos que el valor en realidad es un poco irrelevante aquí. Y tenemos, ¿cierto?, lo que nos sugiere fabricar en cada uno de los meses. Si recuerdan, por ejemplo, X11, ¿cierto? O la fabricación del producto A en el mes 1, me dice que haga 1500, la demandaré 500, pasan 1000 al segundo, tengo 4000, ¿cierto? El segundo mes de fabricación, ¿cierto? Y con las 1000 que pasaron de inventario, ¿cierto? Tengo los 5000 de demanda, tengo los 750 fabricados exactamente en el tercer mes, ¿cierto? Que era la demanda puntual. Fíjense, las variables del producto B fabrican en cada mes lo que necesitan directamente, ¿cierto? Y aquí el inventario del producto 1, pasando, ¿cierto?, a fines del mes 1 al mes 2, es 1000, que lógicamente está acá también, ¿cierto? Son 1000 que sobran a los 500 que son de demanda, es porque lo estoy pasando al segundo mes. Esta parte, ¿cierto?, así en apariencia, está bien, en teoría los valores parecen estar bien. El tema es que obviamente por aquí hay alguna restricción que no está cumpliendo y eso es lo que debemos analizar. Vamos a tratar de aquí a ver si se pueden ver bien en paralelo las dos cosas. Ahí se ve, aquí los precios dólares tienen mucha información. Ya. Nosotros habíamos visto, ¿cierto?, algún ejemplo en Lincoln, pero me da la impresión de que había sido uno pequeñito antes, ¿o no? ¿Te acuerdas? Era uno Me da la impresión pequeño, que era uno sí, más ya sí, pequeño, fue profe. como para Sí. mostrar cómo funcionaba nomás. No Ok, tenía tanta restricción y esas cosas. exacto. Fíjense, aquí, ¿cierto? Las filas, la numeración de filas lo que me indica es precisamente las ecuaciones en el orden que está acá, ¿cierto? Yo tengo 9 restricciones más la función objetivo y aquí, ¿cierto? Por eso me las numera de 1 a 10, donde la primera es la función objetivo y todas las que vienen después son las mismas restricciones presentadas en este mismo orden. Un detalle también.
¿cierto? Nosotros en este problema, se fijaron que en todas estas otras restricciones de abajo, las últimas 6, las hicimos por igualdad. Todas eran igual, no eran menor o igual, ¿cierto? ¿Por qué se hace eso? Porque en los casos de demanda, ¿cierto? Yo tengo que asegurar que la demanda sea satisfecha. Si se me ocurre dejarlo menor o igual, le doy, y como es una minimización de costo, la solución óptima en ese caso es no fabricar nada, porque lógicamente, si me da la opción de no satisfacer la demanda, lejos lo que me sale más barato es no hacer absolutamente nada porque no incurro en ningún costo. Entonces, por eso no puede ser menor o igual. Y dejarlo como mayor o igual es un poco irrelevante. Se puede, pero obviamente como está minimizando costos, siempre lo va a llevar a igualdad. Así que en general, estas restricciones, cuando yo estoy comparando producción con demanda e inventario, son por igualdad. Y son estas últimas 6. Si se fijan aquí, todas estas últimas 6, hasta ahí, ¿cierto? Todas las que están en 0 se refieren a estas, digamos, 6 restricciones en particular, que lógicamente se satisfacen por igualdad porque así tiene que ser. Acá, en estas 3, hay información interesante, que eran las capacidades de producción. Fíjense qué es lo que dice. La primera, capacidad de producción, ¿cierto?, del mes de junio, dice que se satisface por igualdad. Por eso hay un 0 aquí, ¿cierto? Lo que dice esta columna es cuánto me está faltando o sobrando para que yo tenga una restricción satisfecha por igualdad. Si es un menor o igual, como en este caso, ¿cierto? Quiere decir que cuando me aparece un 0 es que está exactamente ocupada. En los dos lados está la misma cifra y por lo tanto se satisface por igualdad. Cuando pasa lo que está acá abajo, por ejemplo, 800, lo que me dice es que me faltaron 800 en el lado izquierdo para llegar a la igualdad. Y por lo tanto, esta expresión de acá, ¿cierto? 4 tercios por x13 más x23, en realidad, si usted ejecuta en el cálculo ahí, tiene solamente 2200. Los 800 que le faltan para llegar a 3000 es lo que indica acá. Este numerito es el interesante. Si este número, ¿cierto? 800 positivo es lo que dice, ¿cierto?, que me falta para llegar a la igualdad, ¿qué podría significar ese menos 3033? Que no llegué no llegué a lo esperado, ¿no? ¿No? El ¿Eso? positivo es el positivo es el que les indica que les faltó para llegar a la igualdad, en una Entonces al restricción revés. menor o igual. Ya, entonces Exacto. al revés. Lo que les está diciendo en este caso es que se pasaron por esa cifra de la capacidad de producción de ese mes. Recuerdan que eran 5.000, que era un disparate obviamente de producción que yo estaba exigiendo de hacer, ¿cierto? Y esto obviamente lo que me produce en este caso es que la capacidad de producción simplemente no existe. No hay forma con este esquema, dadas estas capacidades de producción, de lograr lo que se está pidiendo, ¿cierto? Pero es particularmente por este 5.000. Estoy tremendamente pasado, ¿cierto?, de la posibilidad de fabricar, digamos. Tengo 3.500 disponibles y me está diciendo que necesito en realidad 3.033.3 periódico más en este mes en particular de capacidad. O bien lo podría tener antes también, o sea, puedo obviamente agrandar quizá el mes anterior y este mes, ¿cierto?, para poder tener efectivamente el resultado, digamos, que yo necesite. Como sea, ¿cierto? En este caso, aquí está siendo demasiado escaso digamos, la disponibilidad que ahí tengo, ¿ok? Entonces, obviamente, esta situación, por eso es importante aquí saber interpretar los números, me está avisando cuál es la restricción que está siendo violada en este caso. O sea, fíjense que acá arriba, curiosamente, ¿cierto?, los números están perfectos, ¿cierto? Es una solución para el problema, es factible como solución en el sentido de que los números me cuadran con respecto a las demandas y toda la historia, pero esto yo no lo puedo fabricar de esa manera porque me está faltando un montón de capacidad productiva en el segundo mes. ¿Cómo solucionar esto?
Bueno, varias formas en realidad, ¿cierto? Puede que yo tenga que efectivamente hacer aquí un cambio, por ejemplo, he borrado el otro para después podemos volver a ejecutarlo. Una posibilidad es, ¿cierto?, que yo efectivamente trate de incrementar esto, ir a ver obviamente si puedo contratar horas extras, si pudiera mandar a hacer el producto afuera, distintas cosas como de esa naturaleza. Otra opción es simplemente revisar a la baja esto, ¿cierto? Que probablemente también pueda ser sensato, si obviamente 5.000 es una cantidad tremendamente alta para las demás, pero si lo puedo revisar a la baja, o sea, de alguna manera comprometer o esperar una demanda menor, lógicamente que para mí sería tremendamente beneficioso. Así, por ejemplo, hagamos esa prueba. 500, ¿cierto? 500, 500, 750, ¿ok? Veamos si lo resuelve. Fíjense, óptimo global, todo perfecto. Y acá, ahora sí, vamos a ver, déjenme ver el control J. No quiere. No sé por qué no quiere agrandar. Un segundo. Ahí sí. 20. Fíjense ahora. Tiene, digamos, la solución de hecho es bastante fome, ¿cierto? Fabrica en el mes que corresponde simplemente lo que hay y no hace nada de inventario. Y en los meses de producción, fíjense ahora lo que pasa. Ahora me sobra capacidad, ¿cierto? En todos los meses me sobra bastante capacidad, ¿cierto? Aquí hay 3.800 horas de capacidad que no estoy empleando por haber bajado, ¿cierto? En ese caso la demanda a 500. Lo que tampoco, por supuesto, es un tema, ¿cierto? Que a mí me interesa. O sea, si yo tengo ya esta capacidad disponible, lo que voy a tratar de hacer, lógicamente, es tratar de fabricar lo máximo que puedo con el mínimo costo y toda la historia, ¿cierto? Pero obviamente ocuparlo, no dejarlo de esta manera. Si ustedes tuvieran que solucionar este problema, ¿de qué manera lo hacen? ¿Por dónde le harían un ajuste al modelo? Tienen libertad de acción, si aquí no hay particularmente, como les digo, una respuesta buena, una única respuesta buena, pero sí obviamente la idea es analizar cuáles son las posibilidades de acción para efectos de que uno pueda realmente arreglar el problema. Aquí lo voy a correr de nuevo para que veamos las cifras, ¿cierto? De lo que yo me estaba pasando. J20. Acuérdense que este era el problema. En el segundo mes me faltaban como 3.000 horas de disponibilidad. ¿Qué podría hacer? ¿Qué harían ustedes en este caso? Aventúrense, sí, como les digo, aquí no hay una respuesta realmente, una única respuesta buena. En general, en realidad uno puede testear 1.000 cosas distintas. Pero ¿qué probarían ustedes? ¿Pero usted está hablando matemáticamente en el ejercicio o una O solución? sea, no, sigan pensando en el problema. Ya tuvieron digamos, le está faltando capacidad, digamos, en el segundo mes. ¿Dónde apuntarían ustedes? ¿A conseguir más capacidad? ¿A corregir la demanda? ¿De qué manera podrían ustedes, qué tipo de decisiones podrían tomar ustedes para efectos de que este problema sí tuviese una solución factible? Yo aumentaría los turnos y si ¿Sí? pudiera acelerar las máquinas, porque a veces las máquinas igual se pueden acelerar un poco, pero ¿Cierto? dependiendo también Ujú, de qué tipo de máquinas tenga. claro. ¿Y eso? Y más personal, o sea, aumentando los turnos ya tengo obviamente más personal. O hacer doble turno también, o 3 turnos también se pueden hacer. ¿Cierto? ¿Y eso? Depende de la demanda también, pues si tengo mucha demanda, obviamente tengo que cumplir con el requerimiento del cliente, pues, o sea, no puedo echarme para atrás tampoco, porque ya está. Y si están las notas de venta, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacerlo.
Claro, o sea, perfectamente te puedes encontrar con esta situación porque, no sé, pues la oficina comercial ya vendió esto y tú te pillaste con que tienes que hacerlo. Claro, una opción, ¿cierto? Lo que decías tú, por una parte apunta, ¿cierto? A el hacer más turnos, a aumentar estos números, ¿cierto? Si esta es la capacidad, por ejemplo, haciendo uno o dos turnos, obviamente si haces más turnos vas a poder aumentar ahí una cierta capacidad, un poco ese número, dependiendo obviamente de las condiciones particulares de la fábrica. Otra respuesta que diste, que también es bien interesante, lo que decías de acelerar la máquina, también, ¿cierto? Es una opción y es una opción que de repente no es a veces la primera que muchas empresas toman, porque casi siempre las empresas la primera decisión que analizan es precisamente por el lado de, ok, aumentemos los recursos, que en este caso, ¿cierto? Tengo un recurso súper escaso, bueno, busquemos por ahí por dónde aumentarla. Pero la otra parte, ¿cierto? Lo que dices tú, en el fondo apunta al lado de acá. Aquí, por ejemplo, ese 4 tercios no sea un 4 tercios, sino que sea un número más pequeño y que ese uno que está aquí no sea un uno, sino también sea un número más pequeño, porque de esa manera, ¿cierto? Las mismas 3.000 horas me van a rendir más, pero lo que yo hago es cambiar de alguna manera el proceso, como dices tú, o acelerar el proceso, o a veces lo que sirve mucho es cambiar el diseño del producto para que esto, por ejemplo, sea procesable en menos tiempo. Mira, hagamos una prueba así, simplemente tentativa, ¿ya? Al ojo, ni De siquiera, acelerar las máquinas. Me, sí, en vez de 4 tercios, ¿cierto? Que lo que se escucha implicaba mal. era, ahora, ¿a ver, escuchan bien? Ahora ¿Por ahí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? se me va la señal, no sé si a usted o a mí. Ah. ¿Los demás escuchan bien? ¿Que alguien conteste por ahí? No, ¿O escucho nadie, cortado. o nadie escucha o no sé? Pero, a ver, vemos si alguien escribió algo. No, nadie ha dicho nada. Alguien que confirme que efectivamente está escuchando bien, por favor. Si es que está escuchando bien, por lo mejor no están escuchando bien. Sí, profe, yo acá ¿Sí? escucho bien. Sí, escucho Ya. bien. Entonces quizás sea así tu conexión ahí puede ser por momentáneamente. Ya. Lo que les decía acá, aquí, Ahí sí, ¿cierto? Ya. El coeficiente que era 4 tercios, ¿cierto? Que en el fondo era una hora algo, ¿cierto? En realidad es una hora 20 minutos, lo que significa ese coeficiente. Ahora lo pasé a 3 cuartos, ¿ya? ¿Qué pasaría si en realidad en este producto, ¿cierto? Para fabricar el producto A yo solamente ocupara 3 cuartos de hora, ¿cierto? 45 minutos. Ya bajé, ¿cierto? De una hora 20, ¿cierto? Tengo 35 minutos menos de proceso por cada uno de estos productos A. Veamos qué hace. Fíjense, óptimo. Si lo solucionó con esa cifra, ¿se dan cuenta? Eso, por ejemplo, es una, como les decía, una opción que muchas veces las empresas no toman, de pensar en que, digamos, los tiempos de producción, si yo corrijo el diseño del producto o corrijo el orden en que se hacen las cosas o algo, a través de eso, obviamente, aumento mi capacidad de producción o la empleo de mejor manera. También eventualmente, por ejemplo, ese 4 tercios podía ser perfectamente por el tiempo de setup, por el tiempo, la forma en que se preparaba el procesamiento, puede de hecho ni siquiera haber sido realmente tiempo efectivo de proceso de máquina. Y resulta claro, si puedo ir cortando minutos de todo ese tiempo extra de preparación, puedo tener este efecto, ¿cierto? En el modelo eso significa que yo reduzco un coeficiente que me representa el uso de las horas, ¿cierto? De consumo que me consume el producto en fabricación, pero ya ven toda la tremenda diferencia que hace. O sea, esto, a ver, aquí tenemos de hecho las dos soluciones, ¿cierto? La primera obviamente esa, infactible, y la segunda la de acá, ¿cierto? Que como ven,
A ver, voy a agrandar esta, que es la, ¿cierto? Mi versión alternativa. Donde se puede ver, fíjense que en este caso me fabrica obviamente los 3 productos. Acá también. Y ocupa inventario también. Fíjense que ocupo tanto inventario del producto A y el producto B. Curiosamente, en el producto B no fabrico nada, fíjense, el segundo mes. Pero obviamente le sirve, fabricado todo el producto 2 lo fabricó todo el primer mes y de ahí pasó al segundo mes. Digamos, le salía más barato fabricar todo en el primer mes y pasarlo al segundo que efectivamente estar fabricando en el segundo. Pues decisiones matemáticas que en realidad obviamente pueden tener mil detalles de abajo. Fíjense acá la utilización de las horas. En la primer mes le sobró 175 horas. En el último mes le sobraron 1237 horas de producción de la que tenía yo disponible. Entonces, ¿cierto? Esa clase de análisis es la que muchas veces uno puede hacer aquí. O sea, por ejemplo, el que le salga un problema infactible como era en este caso, ¿cierto? En realidad también les dice, les muestra dónde está el problema. O sea, les va a decir, ok, esta restricción es la que tienes mal. Aquí hay algún problema con tu uso de recursos, hay algún problema con la relación matemática que estás planteando, pero ok, aquí hay algo que corregir. Y obviamente aquí claramente, al ver las ecuaciones de capacidad y todo lo que se pasaba, digamos, la capacidad del segundo mes por la demanda particular gigante que yo tenía, obviamente que también me da un poco las pistas de cómo solucionarlo, que esa es la idea. Ya, cierto, de un poco a medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo un poco los problemas en este sentido, porque bueno, quería mostrarles obviamente un ejemplo que fallará un poco para también cuando se enfrenten a esa situación, lógicamente sepan dónde mirar para saber detectar qué es exactamente dónde está el problema y primero revisar si efectivamente el problema, se equivocaron ustedes en tipear algo, alguna cosa, o efectivamente el modelo tiene de por sí ese problema por una cuestión de números que participan. Y si así fuera, en análisis sensibilidad, muchas veces el trabajo va por el lado de lo que hicimos ahora, de pensar, ok, yo quería que esto fuera de tal manera, pero así no está funcionando, entonces, ¿qué hago y qué decisiones tomo? Y a veces, ¿cierto? Y también, obviamente, los problemas que vamos viendo van por ese lado, o sea, te van a dar alternativas, puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto, qué es lo que eliges hacer, ¿cierto? Que te mejore más tu función objetivo o vuelva a ser el problema factible, etcétera, etcétera. Así que, como ven, en realidad ni siquiera una falla en estos modelos es realmente malo, mientras les da una información adecuada de hacia dónde deben apuntar, ¿cierto? Pueden perfectamente encontrarse en una situación como esta, que simplemente lo que se está planificando no hay forma de realizarlo con los recursos que se tienen. Y de ahí obviamente viene también el tratar de descubrir cómo lo puedo hacer, donde de todas las opciones que me permiten, ¿cierto? Llegar a la factibilidad, que es, ¿cierto? Lo que más efectivo. De hecho aquí obviamente bajar de 4/3 a 3/4 es bastante. Puede que normalmente eso sea mucho menos lo que se pueda bajar y yo tenga que empezar a jugar con otras condiciones, ¿cierto? Y por lo tanto ahí efectivamente puede que yo no pueda llegar a la demanda tal cual como está ahí, a la demanda total, pero sí pueda estar quizás bastante cerca de lo que sería, ¿cierto?, ideal. Si no puedo satisfacerla toda, por lo menos tratar de acercarme lo máximo posible. O, de hecho, por ejemplo, otra opción que existía, que también a veces se presenta como posible, es fabricar atrasado. Es simplemente, ¿cierto?, fabricar después del tiempo, entregar atrasado. Y si esa es la opción, eso también obviamente se puede incluir en el modelo. Ojo, con otra variable, ustedes pueden incluir ese efecto de entregar los pedidos atrasados, que en el fondo es vender algo que no has fabricado todavía. Así que eso, bueno, cuando vayamos, ¿cierto?, entrándonos más en análisis de sensibilidad, vamos a ir más por ese lado, ¿cierto?, que es un poco la idea de esta unidad particularmente en este curso.
de ir viendo los modelos un poquito más allá de la resolución, ¿cierto?, inmediata, porque lamentablemente no siempre se comportan tan bien como uno quisiera. ¿Alguna duda final? No, profe. Se me fue la señal, sí. Pero parece que era yo, porque se escuchaba súper mal, pero bueno. Ah, ya, bueno. Pero en todo caso el video va que está con el audio bueno, así que igual ahí puedes volver a revisar esa última parte si es que no se escucha muy bien. Ok, gracias, profe. Bueno, si no hay dudas, lo dejamos hasta aquí. Y les voy a subir obviamente al portal los archivos que trabajamos. El Lingo se lo subo en la versión original con los 4/3 para que falle y ahí obviamente pueden ustedes ir a jugar con las cifras para tratar de obviamente hacerlo funcionar, ¿ok? Nos veríamos la próxima semana, el día lunes, ¿cierto? A las 6:30. Sí, profe. Ok, Que esté que bien, estén, que que estén descanse. bien. Saludos a Chao, todos, profe, que esté cuídense bien. mucho. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.